poder enganchar. A ver si están terminando de entrar todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Todo tranquilo. Bueno, muy bien, me alegro. Bueno, ¿cómo estuvieron con los materiales? ¿Pudieron acceder a los materiales? ¿Pudieron leer? ¿Accedieron tanto a través del Classroom como la plataforma? ¿Tuvieron alguna dificultad? No se me escucha, supongo. Todo bien. Yo pude ver los videos y pude acceder a todo lo que es la lectura, el material de lectura. Bien. Sí, bueno. Bien. Bueno. Yo los veo bueno, bien, los veo todos con la cámara apagada, pero a lo mejor es que no tengo bien la conexión, porque a veces cuando uno no tiene bien la conexión, no se ven las imágenes. Los tengo todos como con las cámaras. Yo en mi caso la tengo apagada, no me hago. Está bien, no hay problema. Los que no puedan usarla o no, prefieran no usarla, no hay problema. Bueno, bueno, si yo no recuerdo mal, cuando nos vimos en el taller inicial, les conté un poco la dinámica que tenía el espacio de la práctica, los ejes temáticos que íbamos a trabajar, ¿sí? Básicamente el eje principal que vamos a trabajar es lo institucional, lo que tiene que ver con el eje de la institución educativa y específicamente lo que son las escuelas secundarias, ¿no? Pensar la escuela secundaria. La idea es pensarla hoy, pensar cuál es la situación que atraviesa hoy la escuela secundaria y cuáles son los desafíos que tiene por delante. Sin embargo, tenemos que siempre, para analizar el presente, hacer, aunque sea un mínimo, una mínima, digamos, aproximación o mención o trabajo sobre su historia, sobre su origen y sobre su recorrido, para comprender un poco, porque algunos de los desafíos que hoy tenemos por delante en lo que respecta a la educación secundaria guarda relación con este desarrollo que la escuela secundaria viene planteándose. Por lo tanto, por eso esta primera unidad, plantea este recorrido histórico, ¿sí? A partir de estos documentos, el documento elaborado por el Ministerio de Educación Nacional, que es el que hace un análisis más de tipo descriptivo y estadístico de cuál es el recorrido que va teniendo la escuela secundaria a lo largo de la historia. Y después los otros textos, el de Tiramonti y el de Fesagui, que son más de corte teórico y que problematizan algunas cuestiones, ¿sí? Básicamente lo que yo quería dejar planteado ahí es cuál es, por un lado, el momento que nosotros caracterizamos como de origen del sistema educativo, como de consolidación del sistema educativo en tanto sistema. ¿Ustedes pudieron identificar cuándo se da eso? ¿Con qué ley? Con la 1420. Con la 1420, ¿te acordás el año más o menos? 1884. Bueno, 1880 y 1884. Sí, es de 1884, por supuesto que los procesos se vienen dando ya. En 1882 hay un congreso pedagógico que genera un antecedente importante de lo que va a ser esta ley, ¿sí? No es que antes de 1884 no hubiera instituciones o no hubiera
nada, instituciones, pero no estaban organizadas en tanto sistema, ¿sí? Había escuelas elementales, es decir, de enseñanza de las primeras letras y los primeros rudimentos de, de cálculo, ¿sí? Para algunos, porque las tasas de analfabetismo eran muy altas. Había también, ahí plantea el texto, el primer Colegio Nacional de Buenos Aires, que es de 1862-63, y se crea la primera escuela normal en 1871, que es la que va a formar docentes de nivel primario, después más adelante de nivel inicial. Digamos, estas instituciones existían, también había universidades, la Universidad de Córdoba es la más antigua porque es de la época colonial, la Universidad de Buenos Aires es de 1821. Hay instituciones, pero que no están articuladas en tanto sistema, ¿sí? ¿Qué quiere decir que se articulan como sistema? Que tienen una articulación, por un lado, horizontal. Es decir, por ejemplo, todas las escuelas primarias van a ser iguales, van a tener la misma matrícula, van a tener un mínimo común curricular, ¿sí? Es decir, todas las escuelas primarias van a tener características similares. Eso es una articulación horizontal. Y luego una articulación vertical, que es la que tenemos nosotros, que bueno, uno primero va al jardín de infantes, después va a la escuela primaria, y el título de la escuela primaria habilita entrar a la secundaria, y el título de la secundaria habilita para estudiar, para ingresar a estudios superiores. Es decir, que son niveles que están articulados verticalmente, ¿no? Esto va a ser lo que va a iniciar o va a consolidar este momento histórico que los historiadores caracterizan como el momento de consolidación del Estado Nacional argentino. Todo el siglo XIX es un siglo muy convulsionado, que inicia con este proceso de Revolución de Mayo que se da en 1810, después el proceso de independencia de 1816, hay algunos enfrentamientos, entonces todo el siglo XIX es de bastante convulsión social, política, y hacia 1880, entre 1862 y 1880, sí se empieza a consolidar lo que es un Estado nacional. Esto implica que se consolidan distintas instituciones del Estado de tipo políticas, económicas, instituciones vinculadas a la seguridad, a la salud y también a la educación. La Ley 1420 es el corolario de este proceso. Bien, en este momento, 1880, ¿qué es lo que se plantea como obligatorio? ¿Qué es lo que va a ser para todo el mundo? La educación primaria. La primaria. Exactamente, la educación primaria. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta educación primaria? ¿Saben? Lograr que los inmigrantes tengan identidad del país. Bien, teníamos un país muy heterogéneo culturalmente porque había inmigrantes e hijos de inmigrantes que tenían pertenencias e identidades culturales muy diversas. Entonces necesitábamos homogeneizar a la población en términos culturales y formar una identidad común, ¿no? Este va a ser uno de los principales objetivos de la escuela primaria. Por eso va a ser obligatoria, por eso va a ser para todos. ¿Y qué pasa con la escuela secundaria? ¿A quiénes va destinada? Va destinada a la élite. A los pudientes. Clase Bien. más alta. Bien, a las clases más privilegiadas, ¿sí? De la población, que en este momento son un número muy reducido de familias, ¿sí? Muy mínimo de familias que van a ser los que van a estar vinculados al proyecto político económico que se está generando, ¿sí? Y que van a ser los que van a poder acceder a la educación secundaria y también a la universidad. ¿Y hasta cuándo se mantiene este carácter netamente elitista de la escuela secundaria? Es decir, ¿cuándo empieza a modificarse esto? ¿Cuándo empieza la escuela secundaria a incluir a otros sectores sociales? En la década del 40. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la década del 40?
durante el peronismo se modifica eso. Bien, durante los gobiernos peronistas. Por supuesto que esto es un proceso, ¿no? ¿Qué pasa? Un año se masificó. Si ustedes ven el cuadrito ese que tiene el documento este del Ministerio de Educación Nacional, la curva viene plana, 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 es decir, muy por abajo, porque se mantiene como estable durante un buen tiempo. En la década del 30 empieza como tímidamente a levantarse esa curva, ¿sí? Y hacia la década del 40 es donde hay una masificación mayor, ¿sí? Bien, ¿qué sucede? Bueno, por un lado tuvimos una masificación ya del nivel primario en estas primeras décadas del siglo XX, es decir, mucha gente efectivamente pudo acceder a la educación primaria, se acceden a otros derechos sociales, políticos y económicos durante el peronismo que hacen que también algunos sectores vayan mejorando sus condiciones de vida y pujen por ascender socialmente a partir de un acceso mayor a la educación, y además hay un empuje que le da el gobierno del peronismo a algunos derechos sociales como el derecho a la educación, pero también le da impulso a lo que es la educación técnica secundaria y también universitaria, con la creación de las universidades obreras que luego van a ser las universidades tecnológicas, para formar trabajadores especializados, porque cambia el modelo productivo, pasamos por un modelo de agroexportador a un modelo de sustitución de importaciones y hay un desarrollo industrial importante, ¿no? Entonces, de la mano de estos procesos hay una masificación del nivel que se mantiene, ¿no? A lo largo de, arranca ahí, es como que esa curva sigue en ascenso y con algunos periodos de amesetamiento, que son el de la dictadura cívico-militar del 76 al 83 y que se dan luego también con la crisis del 2001. El texto ensaya ahí algunas explicaciones para estas cuestiones, sobre todo la del 2001, que es bien difícil. Entonces, bueno, tenemos un proceso de masificación del nivel, ¿no es cierto? Acceden muchos sectores, pero ¿qué sucede con estos sectores nuevos que acceden? ¿Qué pasa con la terminalidad de la escuela secundaria? ¿Qué pasa con las trayectorias educativas? ¿Qué problemas encontramos ahí? Que se vuelve a fragmentar, que la clase alta, en definitiva, como que sigue buscando separarse. Bueno, lo que estoy subiendo un poco el volumen porque te escucho bajito. Por un lado hay un proceso de fragmentación, ¿no? Esto lo plantean las otras autoras. ¿Qué significa que se fragmenta el sistema educativo? Que las clases en realidad medias, al incluirse dentro del sistema educativo, lo que hacen las altas es buscar seguir como separándose de las mismas y seguir perteneciendo a esta élite. Entonces es como que no aumenta la matrícula del sistema de educación privada a partir de eso. Bien, ¿y ustedes cómo lo ven ahora, actualmente? ¿El sistema educativo está fragmentado? ¿Hay diferencias? Sí. Sí, hay. Bueno, ¿en qué lo ven? ¿Dónde lo ven? Yo veo que antes la clase media no llevaba a los chicos a escuela privada y ahora me cuesta encontrar gente de clase media que no tenga a los chicos en escuela privada. Eso noto yo. Yo, por ejemplo, veo, sí, evidentemente sigue siendo como fragmentado, pero veo mucha presencia del Estado en el sistema educativo, por ejemplo, en el documental de la Universidad de San Martín, donde se trata de llegar a las escuelas y mostrarle a los alumnos de que no hay tanta distancia entre una secundaria y una universidad. Creo que el documental me gustó bastante por eso. Lo digo por experiencia propia porque en mi familia nadie tenía un título universitario y yo lo pude lograr, entonces como que está bueno acercar la universidad a la secundaria y en el documental de la Universidad de San Martín se ve bastante claro. Es un ejemplo, pero bueno, se llega.
Bueno, sí, es alentador, digamos. Por supuesto que no todo el mundo puede acceder, pero que chicos que están con tantas dificultades puedan realmente llegarlo y verlo como un horizonte posible. Justamente el documental se llama algo así, un futuro posible, algo así. Es alentador y marca esto que coincide con lo que vos decís, la importancia de la presencia del Estado. Pero yo voy a plantear esto, ¿no? Hoy el tema de la fragmentación del sistema educativo, de las grandes diferencias que encontramos al interior del sistema educativo, parece una realidad como bastante evidente para todo el mundo. Fíjense todo lo que pasó con el tema de la pandemia el año pasado, como la discusión sobre los chicos que tienen recursos, los que no tienen recursos, los que pueden llegar, los que no pueden llegar, los que pueden asistir, los que no pueden asistir, y parecía que un montón de gente se desayunó con que había desigualdades al interior del sistema educativo, ¿no? Cuando en realidad esas desigualdades ya existían de antes, en el periodo anterior, y van a seguir existiendo lamentablemente después, pero quedaron más a la vista, ¿no? Y se empeoraron con la pandemia, por supuesto, con la situación de pandemia, así como se empeoraron las condiciones sociales y económicas de muchas familias, también se empeoraron las condiciones educativas de muchos alumnos, ¿no? Pero esto hoy es una realidad evidente. Cuando una familia va a elegir a qué escuela mandar a sus hijos, ¿sí? Piensa en todo un conjunto de variables porque ya considera que no cualquier escuela le va a dar las mismas oportunidades, ¿no? Para decirlo así, no se trata de que solamente se elige por una modalidad, sobre todo en la escuela secundaria. Porque pensemos, por ejemplo, si fuera una primaria, en la primaria tendríamos que ir a la que nos quede más cerca de casa, porque total, las primarias tienen todas las mismas currículas, y sin embargo eso no sucede, ni tampoco sucede en el jardín de infantes, ¿no? Consideramos que no todas dan las mismas oportunidades, entonces o elegimos una pública, o que nos parece que es más prestigiosa que otra, o elegimos una privada, que nos parece más prestigiosa que otra, o que les va a dar mejores oportunidades, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Las autoras ponen en tensión, porque hay una idea de que el sistema educativo no siempre fue así, y que en algún momento fue plenamente igualitario, ¿no? Por eso Tiramonti habla de un mito de la escuela que incorporaba a todos por igual, y Gesagui, no me acuerdo cuál es la expresión que usa, pero también habla de que hay una idea de que el sistema educativo alguna vez fue igualitario y alguna vez albergó a todas las clases sociales conviviendo en el mismo ámbito, ¿no? Entonces, las autoras ponen en tensión esta idea, y en realidad dicen que la escuela nunca fue igualitaria. No lo fue nunca. Gesagui, cuando analiza la trayectoria educativa de las élites, ¿sí? Ella tiene un libro con una investigación que hace sobre este tema, no habla solamente de la escuela secundaria, sino habla de las trayectorias educativas en general, en los distintos niveles del sistema. Plantea que las clases altas siempre, como decía un poco Juan Pablo, tratan de separarse, de tomar distancia de los otros sectores sociales. Y en realidad, masivamente, nunca, es decir, uno no puede generalizar desde que todos se comportan de la misma manera, pero en general, las élites no mandaron nunca a sus hijos a escuelas públicas comunes en donde se sentaran con otras clases sociales. Entonces, hacia fines del siglo XIX, principio del XX, elaboraron distintas estrategias para que sus hijos no asistan a estas escuelas. Por ejemplo, contratar tutores particulares, hacer sus recorridos educativos en instituciones de tipo públicas, privadas, religiosas, y después buscando estrategias como para, por ejemplo, si el título que se requería para ingresar a la universidad era el del Colegio Nacional, bueno,
agregarse al Colegio Nacional en el último año, rendir equivalencia, bueno, buscaron la forma de mantenerse al margen, ¿no? Y de ir separándose cada vez más cuando otros sectores iban ingresando. Esto mismo plantea Tiramonti. Tiramonti habla más en general, en términos de sectores sociales, pero también habla más específicamente del nivel medio. Por eso ella empieza a hablar de mitad del siglo XX, que es cuando el nivel medio se masifica, ¿no? Y plantea esto de que se incorporaba a nuevos sectores sociales a la escuela secundaria, pero se lo hacía de manera diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Los nuevos que iban ingresando al sistema educativo y al nivel medio particularmente, lo hacían a ofertas diferentes. Por ejemplo, las escuelas técnicas. Por ejemplo, a escuelas provinciales, que eran escuelas públicas consideradas de menor prestigio. Ustedes saben que durante todo el siglo XX se van creando escuelas, tanto a nivel primario como de nivel secundario. Algunas de las escuelas que se van creando son de tipo nacional, es decir, dependen del gobierno nacional en su gestión y financiamiento, y hay otras escuelas que van a ser provinciales, que dependen de las jurisdicciones. Históricamente las más prestigiosas fueron las nacionales, las colegios nacionales y las escuelas normales que creaban, que dependían del gobierno nacional, eran más prestigiosas que otras escuelas que creaban las provincias. ¿Qué pasa un poco como pasa ahora? Hay escuelas públicas que tienen mayor prestigio y hay escuelas públicas que tienen menor prestigio. Yo digo prestigio. Prestigio que es una idea social que circula y que masivamente se cree en una determinada comunidad con escuelas muy buenas. Si ustedes son de Campana, por ejemplo, bueno, hay 2 o 3 escuelas públicas que son consideradas buenas, ¿no? Y esto significa que tienen prestigio. Y también dentro de las escuelas privadas, hay algunas escuelas privadas que tienen mucho prestigio, es decir, son consideradas muy buenas, y hay otras que pueden tener un prestigio menor. Eso no necesariamente coincide con la realidad, y además ahí nos tendríamos que meter en otra cuestión, que es una buena escuela. Y ahí podemos tener ideas muy distintas de lo que es una buena escuela, ¿no? Así que, prestigio o no prestigio, las escuelas son muy diferentes, ¿no? También es lo que es considerado muy bueno. A veces las escuelas tienen un prestigio muy bueno y eso persiste, persiste y persiste y queda, aunque tal vez la situación se haya transformado, ¿no? Y a veces hay escuelas con un prestigio muy malo y es muy difícil sacarse un prestigio muy malo de encima. Capaz que cambia la gestión y va cambiando los docentes y va cambiando la forma de trabajo que tienen, pero se sigue con esa idea de que esa escuela es mala y es difícil sacarse esa idea social construida que perdura un buen tiempo. Así que esta situación va haciendo que se vayan generando recorridos diferentes. Por ejemplo, la clase media, que fue la que primero accedió al nivel medio luego de las élites, va a ir, por ejemplo, colonizando, dicen ahí la autora, las escuelas públicas más prestigiosas. Supongamos la escuela normal, digo la escuela normal de cualquier ciudad que en general han sido escuelas históricamente de prestigio. Y los nuevos que se incorporaron no podían ingresar por domicilios, por no tener hermanos, por distintas medidas que se iban entonces se tenían que ir inscribiendo en otro tipo de instituciones. ¿Qué sucede? Que a veces, por ejemplo, la idea que hoy circula con mucha fuerza y que es, como dijo la compañera, la clase media en general elige escuelas privadas, ¿no? Y bueno, ¿por qué elegirá escuelas privadas? Seguramente porque piensa que allí sus hijos van a tener mejores oportunidades educativas, supongo yo, ¿no? Después habría que meterse más específicamente, no todas las familias son iguales ni piensan lo mismo. Ahora bien, esta idea está construida, ¿no? De que lo público, de que lo privado es mejor que lo público, ¿no? Socialmente está esa idea establecida, ¿no? Y sin embargo, esto no siempre
coincide con la realidad, o tendríamos que ponernos a pensar qué pasa. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, hay, como pone Agustina en el chat, comparte que hay algunos chicos que tienen clases por Zoom y hay otros chicos que no. Acá como que la pandemia nos mostró un montón de realidades en las cuales, bueno, de repente hay chicos que están en la comodidad de su casa, una casa con todos los servicios. No estamos hablando de ninguna mansión ni de ningún lujo, sino una casa cómoda, con acceso a internet, con algún dispositivo para poder conectarse, y entonces con, por supuesto, el resto de las necesidades básicas satisfechas, que hacen que puedan vincularse con la escuela, que además cuenta con plataformas y que además cuenta con algún medio tecnológico para hacerles llegar, ¿no?, clases por videollamada, por algún tipo de plataforma, sea Zoom o sea la que sea, tareas, etcétera, ¿no? Pero también, en contraposición, otras instituciones que no han podido resolver eso, tanto porque no lo han podido resolver institucionalmente, porque no tienen los medios para hacerlo, ¿sí?, o porque sus alumnos no cuentan con los dispositivos y los medios tecnológicos como para poder conectarse de esta manera. Sin embargo, también al mismo tiempo hubo instituciones que fueron, yo creo que hubo algunas instituciones de tipo privada que intentaron mantener por todos los medios una cursada como si nada sucediera, y entonces pusieron a sus docentes y a sus alumnos en situación de estar muchas horas conectados y teniendo que cumplir con una cantidad enorme de tareas, que hay que preguntarse si eso fue realmente bueno, tanto para los trabajadores de las escuelas como para las familias, ¿no? Porque esto además lo plantearon como desde un inicio, y entonces ustedes piensen, cuando inició todo ahora es como que, bueno, estamos todos cansados, podridos, no sé cómo estarán ustedes, pero yo ya estoy podrida de la pandemia, de la situación, de todo. Pero ya más o menos nos hemos medianamente, no me gusta decir la palabra acostumbrado, pero bueno, ya sabemos con lo que lidiamos, conocemos la situación, sabemos cómo cuidarnos, etcétera, ¿no? Más allá de que la seguimos pasando mal. Pero el año pasado fue terrible porque no sabíamos de qué se trataba, nunca habíamos vivido una situación así. Se generó una gran incertidumbre, ahora tenemos algunas certezas, por lo menos tenemos la vacunación por delante, tenemos un poco más, por más que hay gente que todavía sigue pasando muy mal por su situación económica, social, afectiva, lo que sea, porque también hay mucho cansancio acumulado. Entonces yo sentí, por ejemplo, el año pasado que de repente, de un momento para otro, cuando todavía no habíamos terminado ni de procesar bien la situación nosotros en nuestras cabezas, ni de reorganizar nuestra vida cotidiana, pasamos así de un momento al otro a, bueno, no pasa nada, seguimos con la escuela, seguimos aprendiendo, y fue abrumador, ¿no? Hay escuelas que después se acomodaron. Yo tengo una hija en primaria, al principio le mandaron un montón de tareas que en algún momento empezamos todos a hablar los padres y a decir, por favor, ¿qué vamos a hacer con esto? Escribimos a la escuela y la escuela entendió, porque no fue una mala intención, digamos, sino que bueno, todos nos tuvimos que acomodar y ya después la escuela empezó con las clases virtuales, bajó un poco el ritmo porque además yo pensaba, digo, los chicos se quedaron con lo peor de la escuela, que son las tareas. O sea, perdieron el contacto con los amigos, la motivación que les da el docente, que ahora que parecía una pavada, pero que cuando lo perdimos. A veces el docente en una línea te los conecta con el tema y uno no puede hacerlo desde casa. Así que bueno, pero digo, muchas escuelas pusieron el acento en aquí no ha pasado nada, sobre todo con los adolescentes. Los chicos más chicos por ahí se sintieron más contenidos, pero los adolescentes la pasaron muy mal, están en un momento que
tienen una relación muy particular con sus padres, necesitan mucho su grupo de pares, perdieron sus espacios de socialización, perdieron todo, estaban súper angustiados y la escuela los bombardeó con clases y tareas. Bueno, hay que preguntarse hasta qué punto esa es una mejor escuela que ha hecho lo mejor por sus alumnos, ¿no? Y esto puede plantearse también en términos posteriores a la pandemia, ¿no? Donde nos preguntemos, pero realmente, ¿qué es una buena escuela? ¿No? Así que bueno, tenemos ese escenario de fragmentación, ¿no? Donde hay, por ejemplo, las autoras hablan de las prácticas de segregación que se dan y de separación, que la práctica, la forma de segregación más extrema sería la de los countries, ¿no? Los countries, digo, no un barrio cerrado, los countries muy exclusivos, en donde los sujetos viven ahí, socializan ahí, van a la escuela ahí y no tienen contacto prácticamente con otro sector social que no sea el que comparten en ese mismo ámbito. Ahora, se me fue lo que iba a decir. Digamos, esto se inicia ya con el propio sistema educativo. Es cierto, ayer hablábamos en otra clase con un compañero que tenía unos cuantos años ya, es cierto que tal vez esto no era tan marcado como ahora, hace varias décadas atrás, es cierto que a lo mejor en la escuela podíamos encontrar un grado más de diversidad de la que encontramos actualmente, pero lo cierto es que nunca fueron la escuela plenamente igualitaria. Situación que es en algún punto esperable, porque la escuela y el sistema educativo no está al margen de la sociedad en la que está inserta, y si vivimos en una sociedad donde hay desigualdades y diferencias notables entre su población, sería llamativo que esto no se viera reflejado en el orden escolar, ¿no es cierto? Así que esto se verifica. Lo que sucede es que hoy tiene cada vez más potencia, más fuerza, y trasciende, no se queden con esto de la clase social, porque trasciende, dice ahí Tiramonti, lo que sería lo socioeconómico, ¿sí? No es la clase alta, o sea, la fragmentación no es solo ni únicamente de clase. No es la clase alta en una escuela, la clase media en otra escuela, la clase baja en otra, sino que al interior de los propios sectores educativos hay diferencias culturales, de tipo morales, que hacen imposible también hasta la comparación entre distintos sectores, ¿no? Y hay prácticas, lo interesante acá también es plantearse qué hace la escuela con ese escenario de desigualdad. Cuando refleja a sus alumnos mayor diferenciación es donde profundiza y legitima las desigualdades. Y cuando intenta que su propuesta sea más democrática es donde trata de, como es el caso de lo que rescata acá el compañero del documental que muestra la escuela técnica que depende de la UNSAM, trata de como contrarrestar ese escenario de desigualdad en el que está inmerso hoy la sociedad y el sistema educativo particularmente, ¿sí? Así que ahí tenemos un gran desafío, ¿no? Que tiene que ver con esto, con este escenario. Yo lo que quería dejar planteado en esta unidad es cómo esto que vemos hoy, que se vio más notablemente con la pandemia, pero que ya se veía de antes, de las grandes diferencias que hay en el interior del sistema educativo, no viene de la nada, sino que ya está como en los orígenes de masificación del sistema educativo. Yo iba a decir esto, se me van mis propias ideas. A veces esta idea de que lo público, por ejemplo, es mejor que lo privado es mejor que lo público, no tiene que ver solamente con que cómo se paga y cómo el edificio es mejor y van a estar, y como hay más recursos, la propuesta va a ser mejor. A veces también de lo que se trata es de las características de la propia matrícula, ¿no?
Por ejemplo, hay escuelas privadas en donde los chicos van desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria, ¿no? Primero que en general los que van a las escuelas privadas son chicos que tienen resueltas sus necesidades básicas, ¿sí? Que son salud, vivienda, alimentación, o sea, todo lo básico que cualquiera necesita para vivir lo tienen resuelto, porque si se puede pagar una cuota, aunque sea una escuela subvencionada, porque todo lo demás, por lo menos hay trabajo, hay un ingreso estable, etc. Entonces hay necesidades resueltas. Después que ya hay una homogeneización, porque ya ahí, si vos decís las cuotas son tanto, bueno, ahí ya son familias que pueden pagar eso y que en general tienen algún componente común, cultural, más allá de las diferencias que pueda haber. Entonces tenés grupos medianamente homogéneos, ¿no? Y que además van juntos desde el jardín de infantes, siempre con algunos que se van, otros que entran y qué sé yo, pero siempre las bajas y las entradas son como mínimas. Un año se van 2, pero entran otros 2, otro año se van otros 2. Entonces, y ahí vos tenés una trayectoria educativa estable, ¿no? Entonces, si a ustedes les toca, por ejemplo, trabajar en un primer año de una escuela secundaria privada, donde esos chicos vienen juntos desde el jardín de infantes, así justo le hayan tocado en la escuela primaria, primero que van a estar homogeneizados en términos institucionales, ¿sí? Van a conocer las reglas de la institución, todos se van a llevar más o menos, se van a conocer, van a tener como las mismas pautas, porque si siguen en esa escuela es porque medianamente hay una aceptación de las normas. Estoy hablando muy en general, ¿no? Y segundo, que el recorrido que vienen teniendo, tanto también a nivel académico, es homogéneo. Así, supónganse que las docentes que tuvieron en los años anteriores en la parte de matemáticas ya han sido muy malas, y la formación en matemáticas que ustedes encuentran de base no es buena. Bueno, va a ser homogéneo de todas maneras, entonces van a tener que arrancar más con contenidos o tratando de reforzar contenidos que ya se suponía que iban a estar aprendidos, ¿sí? Pero eso le va a pasar a todos los alumnos. En cambio, piensen lo que es tomar un primer año en una escuela pública, que en general son los más numerosos, y donde tenés alumnos que vienen de diversos lugares, de diversas escuelas, con diversos recorridos, con distintas formas de organización institucional. Que encima hay que acompañarlos en una transición de la primaria a la secundaria que tiene su complejidad. Bueno, el trabajo es totalmente distinto, ¿o no? Y a veces no se trata de que los alumnos sean más o menos inteligentes, más o menos capaces, sino que la forma de trabajo es muy diferente y los tiempos de trabajo van a tener que ser otros, ¿sí? Entonces, con esto lo que quiero decir es que a veces, por ejemplo, una vez en un libro ustedes conocen que, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires tiene sus colegios nacionales, colegios que dependen de ella, que son colegios muy prestigiosos, a los cuales es muy difícil entrar, se entra con un examen de ingreso bastante riguroso. Entonces uno de sus directores planteaba que también era fácil ser un colegio súper prestigioso y súper importante en términos académicos cuando hay una selección matricular tan rigurosa. Es decir, vos sos el mejor, pero seleccionás a los mejores alumnos con un perfil que vos ya tenés predefinido. Entonces, él decía, bueno, es fácil ser el mejor, o sea, lo verdaderamente desafiante sería, bueno, hagamos un sorteo, que se anoten, no sé, 5.000 pibes, y de esos 5.000 pibes, bueno, sorteamos 300, y que sean lo que toque, lo que salió la bolilla, entra, venga de donde venga. Entonces ahí tendrías el verdadero desafío. Entonces con esto me refiero a que hay escuelas que funcionan un poco mejor porque, bueno, tienen resueltas todas esas trayectorias de los alumnos más estables, ¿no? A veces también está construida la idea de que las escuelas de los barrios, donde van los pibes más pobres, son las peores escuelas. Muchas veces esto tiene que ver no con que los pibes sean malos ni los docentes enseñen mal, sino que son pibes que tienen muchas dificultades para llevar adelante su escolaridad, ¿no? Porque por ahí tienen que salir a trabajar, porque por ahí tienen que cuidar a los hermanos, porque por ahí tienen problemas socioeconómicos muy complicados, que hacen que no puedan estar
vinculándose con la educación de la misma manera que otros, ¿no? Yo siempre cuando charlo de estas cosas me acuerdo de la frase que se usaba mucho cuando yo era chica, que era decirnos, bueno, lo único que tenés, que nos decían los padres a los hijos, lo único que tenés que hacer es preocuparte por la escuela. ¿Sí? Puede ser que algunos jovencitos se la sigan diciendo, no sé si se pasó de moda. Yo todavía no la he implementado, pero todavía no tengo adolescentes y en general no lo uso con los adolescentes. ¿Qué quiere decir esa frase? Lo único que lo único que tenés que hacer es estudiar. Quiere decir que no tenés que preocuparte ni por colaborar con la economía familiar, ni tenés resueltas todas las otras cosas, ¿no? Es la misma, la frase sigue la misma lógica que comete lo que hay, que otros no tienen que comer, ¿no es cierto? Que también es muy utilizado por los padres. No, bueno, hay otros chicos que no se le puede decir lo único que tenés que hacer es estudiar, porque tienen un montón de otras circunstancias y dificultades para sobrellevar que tienen que ver con su situación socioeconómica. Esto no quiere decir que los chicos de clase media y clase alta no tengan ninguna dificultad, que no tengan ningún problema, que sean felices y que tengan... Pero estamos hablando de las necesidades básicas y de cómo esto influye en las trayectorias educativas de los sujetos, ¿sí? Tampoco quiere decir que las escuelas privadas que tengan un grupito solo no tengan ninguna dificultad, ningún conflicto, todo sea paz, armonía y amor, ¿sí? No, pero tienen otras dificultades y otro tipo de conflictos distintos de los que atraviesan estas otras escuelas con otro tipo de problemática, ¿sí? Así que esto impacta en el sistema educativo notablemente, ¿no? Nosotros el escenario que dejamos marcado es estos dos grandes problemas. Por un lado, el de la fragmentación y por otro lado, el de las trayectorias educativas. El documento ahí del Ministerio, vieron que plantea que se mejoró mucho lo que es la masificación del nivel, ¿sí? Es decir, el nivel se fue masificando, pero no así, se mejoró mucho lo que es el acceso al nivel medio, pero no así la estabilidad en el recorrido y el egreso. Vieron que plantea algunos datos estadísticos que dan cuenta de que ingresan muchos, pero también muchos. Por un lado, tienen trayectorias interrumpidas porque repiten o interrumpen la trayectoria, entonces se van de la escuela y después vuelven, etc. O directamente interrumpen el recorrido, ¿no? Entonces se mejoró mucho el ingreso, pero no así la permanencia y el egreso, y además una permanencia y un egreso en tiempo y forma, ¿sí? No si la escuela secundaria tiene 6 años, que sean 7, en 8, después en el FINES, en el CES, más acá, o cursando con compañeros y compañeros de otras características, con compañeros de otras edades, con lo cual es muy difícil. Estos son los grandes desafíos que tiene el sistema educativo ya desde hace un tiempo, porque la obligatoriedad de la escuela, nosotros lo que pasa es que tenemos ahora un escenario que se abre con la obligatoriedad de la escuela secundaria, ¿sí? Ya se venía masificando, ya lo vimos, se viene masificando, pero el tema es que al ser en su origen una escuela de tipo elitista y no obligatoria, la escuela secundaria históricamente tuvo mecanismos de selección y expulsión de la población, ¿no? Yo les contaba en algún documento por ahí que les escribí que yo hice la secundaria en la década del 90. Ya me siento un fósil prácticamente. ¿Y qué pasaba en la década del 90? No era obligatorio, todavía ni siquiera se había empezado a aplicar la ley federal cuando yo, o recién arrancaba a aplicarse, pero yo me recibí con el sistema viejo todavía. Entonces, yo tuve muchos compañeros que dejaron la escuela. ¿Sí? No sé, si empezamos 30 y pico en primer año, de esos 30 y pico, porque después nos fuimos entremezclando en las modalidades, etc.,
no fuimos los mismos. Hubo varios que quedaron en el camino. Ahora, ¿qué pasaba con los que quedaban en el camino? Quedaban, ¿sí? Dejaban la escuela, abandonaban. Y estaba hasta naturalizado que así sea, porque se pensaba que la escuela secundaria no era para todo el mundo y que, bueno, había algunos que quedaban en el camino. Yo sé, porque no les gustaba ir, porque repetían y eso los desalentaba a continuar, por cuestiones disciplinarias. En mi época existían las famosas amonestaciones que tal vez escucharon nombrar y que afortunadamente ya no existen, y si uno llegaba a 25 amonestaciones te expulsaban de la escuela, ¿sí? Que no pasaba mucho esto, yo no tengo recuerdo de algún compañero mío que lo hayan expulsado de la escuela, pero la amenaza estaba. Mirá que si llegas a 25 amonestaciones te quedas afuera. Entonces estaba como naturalizado, ¿no? El que no se ajustaba tanto desde lo académico como desde el comportamiento se quedaba fuera. Hoy la obligatoriedad nos hace replantearnos todo esto, porque ya esos mecanismos expulsivos y selectivos no pueden existir en un nivel que es obligatorio. Pero también tenemos que revisar nuestras propias prácticas pedagógicas, ¿no? Porque nosotros teníamos un docente que decía: yo expliqué esto, el que lo entendió bien y el que no lo entendió, problema de él. El que quiso prestar atención en clase, prestó atención en clase, y el que no quiso, no quiso. Bueno, ya ese posicionamiento no puede ser el de un docente que enseña, por más que siguen existiendo, ustedes pueden haber tenido docentes con estas características, no puede ser el docente que exista hoy en la escuela secundaria, ¿sí? Y además pasa otra cosa. Ustedes piensen, la escuela primaria ya fue pensada como obligatoria, ya fue pensada para todos, para que todos existan, y ya el docente que fue formado, que fue empezado a ser formado en las escuelas normales, ya tenía esta impronta, desde sus orígenes, ¿sí? Ahora, la escuela secundaria fue pensada de otra forma, ¿no? Fue pensada para una élite, pero continuó teniendo su mismo formato y su misma forma, aunque fue incorporando a otros. Y siempre fue pensada como una escuela de yo soy así, el que se adapta bien y el que no se queda fuera. Ahora hay que ver si no tenemos que plantearnos las cosas en otros términos, que son, bueno, ¿cómo hago para darle lugar a todos estos? Que antes no entraban, o que entraban y se iban, y que ahora tienen que entrar, quedarse y aprender, ¿no? Y poner el problema en la escuela, no en el sujeto. Ustedes piensen que siempre el sujeto que abandona la escuela históricamente se habla de fracaso escolar, de deserción escolar. El que fracasa y el que deserta es el sujeto, ¿no? Desde esta mirada. El sujeto que deja la escuela. Ahora tendríamos que pensar si no fracasó el sistema educativo en la escuela y el docente en que ese pibe no aprenda, no quiera venir, piense que no puede aprender, ¿no? Bueno, en ese sentido es interesante lo de los dos documentales, ¿no? Uno es Eso se ve en el documental de Elogio y la incomodidad, ¿no? Yo creo que la parte de la inclusión está buena hasta que un chico cuenta que a pesar de haberle prendido fuego a la oficina al vicedirector, lo siguen aceptando en el colegio. Obviamente, entiendo los problemas, quizá la escuela entiende que es un chico que necesita ayuda y que pierde más dejándolo en la calle que afuera de la escuela, pero es algo grave lo que hizo. Claro, pero pasa, no es en el de Elogio de la incomodidad, es en el otro. Pero bueno, se entremezclan, no importa, porque se mezclan los documentos. Claro, pero a mí me pasa también que los sujetos reaccionan ante algo, ¿no? Y esto no significa que uno va a decir: ay, mira cómo le prendió fuego a la oficina del director, pero qué barbaridad, no lo hagas más, ¿eh? El pibe que está buscando que lo eche. ¿Por qué está buscando que lo eche? Primero que dice: no me echaron. Y está
que lo echen, porque ya lo vienen echando de todos lados. Y entonces es como que, bueno, yo te hago que vos me eches antes de que vos me eches una cuenta, porque no sé si se entiende lo que digo. Es una población que viene siendo discriminada, cuando sale del barrio ya lo miran mal, cuando van a buscar un trabajo ya tiene un estigma por donde vive, donde ya los echaron de otras escuelas. Entonces el pibe lo que hace ahí es poner a prueba. Yo creo que ahí es cuando él hace eso y ve que no lo echan, no que la acción que hace no tiene consecuencias, porque seguramente las habrá tenido. Sí, no creo que le hayan dado una palmadita en la espalda y le hayan dicho, qué lindo lo que hiciste. Que tenga consecuencias no significa que esa consecuencia sea, bueno, te vas de la escuela, sino que la consecuencia sea otra. Que diga, bueno, vos estás acá, esta es tu escuela y este es tu espacio. Y vamos a trabajar para que vos aprendas, ¿no? Soledad, ¿vos querés decir algo? Sí, a mí me pasó que fui, bueno, jardín, primaria y unos años de secundaria a la escuela normal. Bueno, repetí y de ahí, bueno, no tenía más lugar de escuela y tuve que ir a la escuela 1, que son a la media 1. Realidades totalmente distintas. Y caí en un curso donde estaban todos los repetidores que los echaban de todas las demás escuelas y las problemáticas sociales eran otras. Yo capaz que venía de la escuela con todos mis compañeros de jardín y no sé, y hablábamos de viaje, de boliche, de salida, de ropa, y capaz que en ese mismo curso, en la escuela media, no sé, capaz que mis compañeras estaban re mal porque había fallecido una amiga en el barrio que se había hecho un aborto y eran totalmente cosas distintas y la calidad humana a la vez era distinta también. El profesor capaz que en vez de impartir una clase sobre un tema, no sé, ponerle de biología, debatíamos otras cosas. Y totalmente distinto. La realidad, ¿querés decir vos? Claro, sí. Totalmente diferentes. Y con esto de los chicos también que los echaban de otras escuelas y bueno, y seguían capaz mandándose 300.000 macanas y sin embargo los seguían dejando porque no los podían echar porque sabían que no los iban a recibir en ninguna otra escuela y iban a dejar y andar a la calle. Sí, está interesante. Estas son fragmentaciones que sigue produciendo el sistema educativo. Poner a todos los repetidores que salieron de todas las escuelas, todos juntos, en este caso que vos planteás, hay un proceso de contención de esos alumnos, ¿no? En esta escuela, a pesar de las dificultades. Pero en muchos casos es, bueno, seguir empujando para que, a ver, cuándo se cansan y se terminan de ir del todo, ¿no? Como lo que se hace a veces se hace entre mañana y tarde, los mejores a la mañana, los peores a la tarde, siempre mejores y peores entre comillas, ¿no? Sí, sí. Los considerados mejores, los considerados peores de acuerdo a determinados parámetros, ¿no? Bueno, son formas de legitimación de esos recorridos y de poner en el sujeto, o sea, vos repetiste, vos te vas a esa escuela y vos te metés en ese curso. Sí, ¿no? sí. Yo me anoté ahí porque me quedaba cerca de mi casa, la media. Claro. Y, bueno, no tuve que, nada, te esperaban con las puertas abiertas. Fue duro en realidad porque venía de otras cosas, de años distintos y conocés otro mundo nuevo también adentro de cuando cambias de escuelas. Sí, pero dentro de todo está interesante lo que planteas, porque no he visto una situación de abandono por parte de que muchas veces pasa, ¿no? No, para nada. Estos cursos donde se pone a todos los repetidores, tuviste que estar en contacto con realidades que vos no sabías ni que, o sea, no por ahí que no sabías que existías, pero no las tenías cercanas tan directas, ¿no? Claro, sí, no eran cercanas. Claro, hay cosas que uno sabe que existen, pero cuando las tenés al lado, y sobre todo si sos adolescente y tenés una sensibilidad especial, o sea, golpea mucho más fuerte. Interesante esto que estás planteando.
Soledad. Bueno, en este sentido, estas propuestas tienen una mirada interesante, ¿no? Respecto de los pibes. Y fíjense que ahí tenemos, yo les nombraba a la Universidad de Buenos Aires y al Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, el Colegio Nacional de Buenos Aires debe ser, no sé, creo yo, el colegio más prestigioso de nuestro país, ¿no? Por lo menos dentro de lo público, ¿no? Y bueno, muy difícil de ingresar, y a su vez una formación académica impresionante, ¿no? Y el ingreso garantizado a la universidad. Los estudiantes, los egresados del Colegio Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, no hacen el CBC, ingresan directamente. Mirá que tenés silenciado el micrófono, Juan Pablo, no sé si estabas queriendo hablar. No, perdón, estaba hablando con mi novia que anda acá cerca y le comentaba que del Nacional, perdón, pero no, está bien. Del Nacional y creo que del Pellegrini a la UBA entras derecho sin CBC. Claro, entras sin CBC. Y la formación, yo tenía un conocido que empezó a estudiar una carrera que había podido terminar con fines su escolarización porque había sido padre muy joven y no había podido terminar en su momento. Y dijo, cuando vos, los compañeros que tenés que son del Colegio Nacional de Buenos Aires, te das cuenta enseguida que la diferencia es abismal con la formación que tienen los demás. Pero pensemos que la Universidad de Buenos Aires, junto con la de Córdoba, es una de las primeras de las universidades más antiguas que hay de nuestro país. Si la educación secundaria fue elitista, la educación universitaria mucho más todavía, ¿sí? Y la universidad durante muchos años siguió manteniendo esa gran selectividad que hoy todavía la UBA la tiene, porque este CBC es absolutamente selectivo, ¿no? Y estas otras universidades nuevas que se crearon después, en la década del 70, del 90 y del 2000, tienen otra impronta, ¿no? Porque no es casual que tengamos Colegio Universitario Nacional de Buenos Aires y el Colegio Universitario que crea la UNSAM, que es un colegio técnico pensado para los pibes más pobres, para estos que quedan afuera de otras escuelas, y todo como lo van pensando la propuesta es súper interesante, porque esas ya son universidades, la Universidad General Sarmiento, la Universidad de San Martín, la de Avellaneda, la Jaureche, bueno, todas otras conjuntos de universidades que fueron creadas de una manera más reciente y que intentan, si bien no son absolutamente elitistas, ni siquiera nosotros en el terciario tenemos a todos los alumnos, porque no todos pueden acceder, pero muchos son hijos de trabajadores y trabajadores que hacen la trayectoria con mucho esfuerzo, ¿no? Pero aquí hay una mirada inclusiva, hay una mirada, como decía Juan Pablo, de decirle a los pibes, bueno, ustedes van a tener una formación de calidad, ¿no? Una buena formación y además el edificio de la escuela en el barrio, para que sientan que la escuela es de ellos, que no se tienen que ir del barrio para recibir una buena educación, sino que pueden recibir una buena educación ahí. Pero también ir a la universidad a cursar algunas cosas como para hacer un puente, ¿no? Y para que puedan sentir, verlos a los pibes ahí en el campus de la universidad es una imagen repotente, ¿no? A mí la verdad me llevó bastante el video porque por lo mismo de hoy que te contaba que yo en mi familia no había nadie estudiado en la universidad y a mí llegar como que me costó, pero no está tan lejos. Una vez que vos llegás, vos decís, bueno, no es tan lejos, se puede trabajar, se puede estudiar. Probablemente tenía la edad de muchos de los chicos que están acá, pero en ese momento parecía algo imposible. O sea, vos decís, la universidad es difícil. Bueno, no es tan así. Y acercarle eso a los chicos en el documental no solo me llevó, sino que la inclusión no está tan lejos como se cree, me parece. Claro, lo que pasa es que estamos hablando de que depende de qué universidad. Yo digo, la Universidad de Buenos Aires, primero que es un monstruo, el CBC es un lugar súper despersonalizado, súper masificado, es muy difícil. Yo estudié en la Universidad de Luján, en la sede de Luján, y siempre fue una universidad de trabajadores. Sentí esto que sentías vos, y yo también soy primera generación, mi hermana y yo las dos estudiamos en la Universidad de Luján y somos primera generación
universitarios en la familia y bueno, pero es una universidad donde nosotros, en el transcurso que yo estudié, por ejemplo, se peleó y se logró que haya un tren que pare ahí en la universidad, donde vienen todos del oeste, Moreno, Merlo, Paso del Rey, todos, de General Rodríguez, todos venían ahí con el tren, y de Mercedes del otro lado. Se logró que el tren pare ahí, y se bajaban pibes con la bicicleta, ¿sí? O sea, que habían pedaleado hasta la estación, y que llegaban, sí, esto dice Agustina, en la UTN tiene un cursado de la noche porque está pensada para trabajadores. Hay en las universidades también, estas nuevas, bueno, otra mirada, ¿no? Por más que es difícil acceder y tiene su dificultad, no solamente en términos económicos, porque afortunadamente tenemos universidad gratuita. Hay que poder sostener, hay que poder comprar los materiales, hay que, en este momento, bueno, la tecnología nos ayuda a que nosotros ya, mi marido y yo que trabajamos los dos en el instituto, veníamos digitalizando, no nos tomó por completo por sorpresa esta virtualidad en algunos sentidos, porque ya veníamos digitalizando todos los materiales para que puedan ser accesibles a los alumnos que no pueden sacar la fotocopia o que no la pueden sacar en el momento, pero sí la pueden sacar más adelante para que puedan ir leyendo. Pero bueno, había que comprar las fotocopias, hay que pagarse el viaje, hay que tener el tiempo para estudiar. Si estás todo el día trabajando y tu único tiempo disponible es el de clase, y no podés porque no tenés el D+. Pero bueno, ahí hay una mirada que intenta ser democratizadora y es bien interesante, ¿no? Y fíjense, hay una cuestión, hay recursos, no solamente los recursos para hacer el edificio, sino que hay recursos humanos también, ¿no? Porque uno ve asesor pedagógico, tienen un montón de asesores. Hay mucho debate, mucho trabajo conjunto. Hay una mirada también de cómo adaptamos esta escuela para que sea para estos pibes. No que ellos sean molden a la propuesta pedagógica, sino cómo tenemos en cuenta sus características, sus necesidades, sus intereses, ¿no? Para incluirlos en la escuela y para que aprendan y para que, ¿no? Y lo mismo en las escuelas de reingreso de Capital Federal, de la Cava, Ciudad de Buenos Aires, que es una experiencia de formato distinto también, ¿no? Que intenta amoldarse a las características de los pibes que quedan afuera de las otras escuelas, ¿no? Y que está interesante, que ya tiene varias décadas, porque ya empieza la década del 90 con el gobierno de Aníbal Ibarra, con la gestión de Aníbal Ibarra, y la verdad que es una propuesta interesante, ¿no? Tiene otra mirada desde lo curricular. Bueno, hay muchas preguntas para hacerse, ¿no? Yo no estoy diciendo que ninguna de estas dos instituciones o de estas dos políticas sean el modelo a seguir, pero son experiencias interesantes para resaltar, ¿no? Yo dejo planteado esto, que es importante que repensemos estrategias para que los pibes no dejen la escuela. Eso no depende solamente de la escuela. Depende también de que esos pibes tengan mejores condiciones de vida, ¿no? Y que tengan cumplido no solamente el derecho a la educación, sino otros derechos. Bueno, eso corre por otras políticas, ¿no? Que tienen que implementarse, de trabajo, de empleo, de becas, de otro tipo de acompañamiento a sus familias, ¿no? Que haga que esos pibes tengan vidas mejores para poder tener una escolarización mejor. Pero bueno, la escuela también tiene que implementar mecanismos de contención y de trabajo para que esos pibes puedan ir a la escuela y que puedan acceder. Hoy hay muchas cosas que se están haciendo, hoy hay muchos programas y planes y se trata de pensar muchas cosas. Sin embargo, yo creo que hay que ir más a fondo y hay que repensar el formato de la escuela en general, como que hay que replanteárselo también, ¿no? Porque esta escuela ya fue pensada hace mucho tiempo y tal vez habría que pensar otro formato u otra forma de organización de la escuela. Esto lo vamos a retomar un poco más adelante. Y por otro lado, bueno, este escenario de fragmentación, ¿no? ¿Cómo hacemos para también la obligatoriedad escolar
¿no? Que la escuela secundaria sea obligatoria. No significa que tenemos que meter a los pibes dentro de los edificios o conectarlos a través de una computadora como estamos haciendo ahora, sino que esos pibes tienen que estar adentro de la escuela, pero tienen que aprender y poder desarrollar su escolarización en un determinado tiempo, ¿no? Que es el tiempo pensado y estipulado. Bueno, ese es el desafío que tenemos por delante, ¿no? Así que bueno. Pero es tan interesante. ¿Alguien más vio los documentales? ¿Quiere comentar algo? Yo creo que la organización de la escuela es fundamental, porque por ejemplo hay padres que no mandan a los chicos a la escuela privada porque capaz que, no sé, un ejemplo, la profesora de matemáticas se toma licencia un mes y ese mes los chicos no tienen clases, bueno, sumado a los paros y bueno, todo lo que tenga que ser, que está relacionado con esto, con la organización, o capaz que no sé, con mi hijo, capaz que va a la escuela, llega y resulta que no tiene clases y se puede volver a casa. Y también se puede ver como que los padres se van a trabajar y saben que los chicos en una escuela privada están ahí y que de ahí no se van a mover, que si entran a la 1 y salen a las 5, van a entrar a la 1, a salir a las 5 y tener clases todo ese tiempo. Yo, por ejemplo, tengo mi hija que va a la escuela técnica Roca y mi hijo que va a la escuela normal. Y bueno, y los más chiquitos van al jardín número 2 y bueno, y van a ir a escuela pública. Mi hija eligió esa escuela porque tenía ganas y entró. Y como decías vos, la matrícula de ingreso, ella entró porque se sacó buenas notas, creo que te tomaba matemática, lengua, pero las materias técnicas no le gustaban. Una vez que estuvo adentro de la escuela, creo que en primero o segundo año, que siempre cada tanto tenían una charla con el psicólogo, le preguntó cuáles eran las materias que menos te gustan y las que no le gustaban eran las técnicas. Y el psicólogo le dijo, bueno, vamos a hacer que esto no lo dijiste. Después con el tiempo le fue agarrando la mano, le gustó, este año se egresa, pero en realidad yo creo que ella no era para entrar a esa escuela porque la sufría. Eran muchas horas y la re sufría. Pero... No, encima las técnicas, porque si vos decís, bueno, justo me tocó la modalidad, no sé, de economía y gestión y no me gustan los números, pero bueno, más o menos tenés las materias regulares, pero ahí la formación es muy, de muchas horas en cualquier escuela técnica, entonces pasar muchas horas haciendo algo que no te gusta claro. Y es un año más además para recibirte. Claro, y entonces le decía, bueno, vamos, bueno, averiguamos, le digo, vamos a la escuela normal, te cambias a la escuela normal, no es obligación de que si no te gusta porque ya estás en tercero o cuarto año tengas que terminar ahí. Y sin embargo no quería ir a la escuela normal porque sabía que iba a ir y que iba a tener muy pocas clases. Claro. Entonces prefirió seguir ahí, terminar. Sí, veía lo de los hermanos, ¿no? Claro, bueno, las trayectorias educativas tienen que ser, o sea, hay muchas cuestiones para mejorar, pero inclusive hasta yo me voy un poco más allá. Lo que vos decís, tenés razón, Soledad, hay lugares donde la escolarización está muy interrumpida por el ausentismo de los docentes, por desorganizaciones institucionales que hacen que esas escuelas no funcionen del todo bien. Y bueno, ahí hay que trabajar en eso. Pero yo también pienso que hay que repensar la estructura curricular de la escuela, esta estructuración materia por materia, sin que se relacionen entre sí las asignaturas, los compartimentos estancos. En ese sentido, por ejemplo, lo de las escuelas de regreso me parece bien interesante la práctica que tienen de trabajar conjuntamente distintas áreas, entonces romper el compartimento estanco de ahora está la clase de matemática, ahora está la clase de historia, ahora está la clase de ciencias naturales, y entonces nada se toca con lo otro y hay una fragmentación muy grande entre una forma de conocimiento y otra. Y este régimen de año por año, ustedes fíjense que ahí los chicos de las escuelas de reingreso, por ejemplo, tienen un formato en donde lo que aprueban, lo aprueban. Es como lo que ustedes tienen ahora.
Ustedes tienen, no sé, son 9 materias que cursan. ¿9 son? ¿Primer año? Creo que sí. Bien. Bueno, ustedes tienen 9 materias. Supónganse que, bueno, no pueden con todo. Ahí está, por ejemplo, Soledad con los chicos dándole vueltas alrededor y no puede hacer todas las materias. Entonces, aprueba 5, ¿no? Otro de ustedes porque trabaja, yo porque justo con Soledad dijiste que tenían los chicos ahí dando vueltas. Sí, me pasa muy Te entiendo, justo hoy el mío lo reté bien porque siempre se me cuela en la clase, así que por eso no apareció, así que te entiendo. Bueno, por el motivo que sea, por las dificultades académicas, por la virtualidad, porque trabajan, porque tienen familia, por lo que sea, no pueden aprobar todas las materias, entonces de 9 aprueban 5. El año que viene no tienen que cursar esas 5 que aprobaron. Tienen que cursar las 4 que les faltan de primero. Y si pueden, hacer otras que puedan de segundo por la correlatividad. ¿Se entiende? Entonces, cuando llegue fin de año, ustedes no van a decir fracasé totalmente en el recorrido. Van a decir, aprobé 5 materias. Este año aprobé 5 materias. Y esa es su ganancia del año, ¿no? Lo que pudieron hacer este año. Y el año que viene van a aprobar las 4 que le faltan de primero y otras más de segundo. Esa misma dinámica se le da a las escuelas de reingreso. Y eso es interesante también, porque vos Soledad que repetiste, de haber sentido re mal de haber repetido. Y tuviste Sí, que volver a me hacer. de contra matar. Y además tuviste que volver a hacer todas las materias, aún las que te había ido bien. Sí, Aunque sí. te has llevado todo, no sé si desaprobaste todas las materias, pero No, todas no. pero los chicos desaprueban con 3, 4, no sé ahora cómo está la cosa, creo que son 3 o 4. Pero 3 o 4 materias, listo, repetís el año. Pero después todas las otras que estabas cursando las aprobaste y te fue bien, y las tenés que volver a hacer. Y es la sensación de fracasé y tengo que volver para atrás. En cambio, como yo les decía recién, ustedes cuando vayan al instituto, y les pasará ahora en las clases, si tienen clases virtuales, que verán que hay compañeros que ingresaron este año con ustedes y hay otros que son de otros años. Tal vez no lo tienen tan claro ahora porque es todo virtual, pero les va a pasar cuando vayan al instituto. Van a ver que hay una heterogeneidad de compañeros. Hay compañeros que empezaron la carrera este año, compañeros que empezaron el año pasado, varios años atrás, y que por distintas circunstancias van avanzando a otro ritmo. No pasa nada. Van aprobando materias, cada vez tienen mayor porcentaje de la carrera transitada. Les llevará lo que lleve, porque bueno, la vida no es tan lineal, ¿sí? Acá ya no es que hay que terminar en 6 años como en la secundaria, lo que yo les decía, hay que tratar de que los pibes terminen en 6 años. Acá es la vida de cada uno, hay gente que termina en 4, hay gente que no, pero lo que pueden ir aprobando y lo que les va bien, eso lo van ganando y lo van sumando, y entonces uno no tiene una sensación de fracaso. Y esto lo plantean así las escuelas de reingreso, por ejemplo. Entonces yo pienso, y hay muchos autores que vienen repensando esto, que no se trata solamente de decir, bueno, ahora la secundaria es obligatoria, todos adentro y todos aprendiendo, sino cómo repensamos una institución con un formato que fue pensado para unos pocos a una institución que ahora es para todo el mundo. ¿No? Como que hay cosas para repensar en ese aspecto, ¿sí? Bueno, estas instituciones lo están pensando, pero habría que pensarlo a nivel macroestructural, no de cosas sueltas o programas sueltos que se hagan, ¿sí? Bien, gente, bueno, este es el recorrido de la unidad 1, ¿sí? ¿Cómo seguimos? Yo ahora terminamos la clase y les voy a subir, porque no todas son buenas noticias, un trabajo práctico, ¿sí? De carácter evaluativo para que entreguen dentro de 2 semanas sobre los contenidos que venimos desarrollando ahora. Se los subo al Classroom y se los subo a la plataforma. Todas las cosas yo las duplico en los 2 espacios, ¿sí? La entrega, lo que les pido es, si ustedes pueden y ven que pueden, que la hagan por Classroom, porque el Classroom es mucho más ágil para mí para corregir, ¿sí? Si no pueden, la entregan por la plataforma. Hay gente que se quiere asegurar todo y la entrega por los 2 lados, por las dudas, que no llegue lo que sea, y le entregan los 2 lugares.
A mí me resulta mucho más fácil corregir desde el Classroom, así que si pueden entregarlo por ahí, genial. Y si no, lo suben a la plataforma. Lo que traten de evitar es la entrega por mail. ¿Sí? Yo les doy mi mail para que ustedes me pregunten dudas, se comuniquen por cualquier inquietud que tengan, pero la entrega de trabajo, si ustedes la hacen por mail, a mí me dificulta porque el mail, como uno tiene de todo, por ahí algo no se me ha traspapelado nada, pero me puede pasar y me desorganiza. En cambio, yo me meto al Classroom y me meto a la plataforma, ya sé que ahí tengo lo de ustedes entregado, ahí lo corrijo, ahí me queda inclusive asentada, por más que yo me anoto en otro lado, la calificación queda asentada ahí, es mucho mejor para mí eso. Entonces, la semana que viene no vamos a tener ninguna actividad, no les voy a subir nada porque van a estar con este tema, pero sí voy a estar, si ustedes me hacen alguna pregunta, me plantean alguna inquietud, les respondo lo que me pregunten durante la semana que viene y la otra. Y el día que entregan el trabajo, yo ya les empiezo a subir material de la unidad próxima que vamos a trabajar, ¿sí? Donde nos vamos a meter un poco más en las normativas actuales. Ahora ya hicimos un breve recorrido histórico, vamos a ver qué se viene planteando actualmente en términos normativos, qué transformaciones se vienen dando, porque yo les digo que falta una transformación de foto, de formato, pero esto no quiere decir que en la escuela sigue todo igual como hace 100 años, ¿sí? Sino que además de los cambios estructurales que yo les describía de la escuela, que pasó de secundaria a EGB y polimodal y después vuelve a ser secundaria, que son cambios de tipo de estructura del sistema, también hay algunos cambios en sus normas, en sus reglas internas y en sus formas de organización que se vienen dando y que se vienen desarrollando. Sobre esos temas vamos a trabajar en la próxima unidad, sobre las normativas más actuales que rigen el sistema educativo y la escuela media en particular. Entonces yo les voy a ir subiendo material. La idea es trabajar con este formato de ir subiéndoles los textos o con alguna actividad o con algún audio explicativo mío que acompañe, algún comentario sobre el texto para que lo tengan como un complemento a la lectura y después eventualmente hacer una videollamada cuando ya tengamos varios textos recorridos para tener un intercambio sobre esto, sobre el recorrido que vengamos haciendo. La materia lo que está planteada como una materia promocional, por lo tanto ustedes para aprobar y regularizar la materia tienen que tener aprobado todas las instancias de evaluación que yo les vaya proponiendo. Esto va a incluir trabajos prácticos y también exámenes sincrónicos. Quiere decir que a través de un formulario de Google van a hacer un examen en simultáneo, en sincrónico, quiere decir en el horario de la clase, como si estuviéramos en clase haciendo el parcial, lo hacen en el momento, ¿sí? Todas estas instancias que yo les voy proponiendo tienen que estar aprobadas para regularizar la materia. Si ustedes tienen alguna instancia que no llegan a aprobar, van a tener la oportunidad de reformularla y hacer lo que nosotros llamamos el recuperatorio. Si la aprueban en esa instancia, tienen aprobada la materia. Si aprueban entre 4 y 6, tienen que rendir un examen final donde en forma oral desarrollan los contenidos de todo el año. Y si aprueban con un promedio de 7 para arriba, entregando todas las actividades que se le propongan en tiempo y forma, promocionan la materia sin examen final. Es decir, en el día del examen final se inscriben y yo les coloco el promedio que tengan, de 7 para arriba. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Cada instancia de evaluación va a ser avisada con un mínimo de 2 semanas de antelación. Así como ahora que tienen un escrito, yo les digo, tienen 2 semanas para entregar. Por ejemplo, cuando tengan un parcial sincrónico para hacer por formulario de Google, yo les voy a avisar 2 semanas antes, por ejemplo. Y me dicen, miren que en tal fecha, en el horario de clase, van a tener que hacer el examen. ¿Sí? Pero siempre avisándoles al menos con 2 semanas de anticipación, ¿sí?
Así que bueno, ese es el recorrido que vamos a ir haciendo. Después, lo que nosotros tenemos previsto en espacio de la práctica es siempre una aproximación al campo de la práctica, que son las instituciones secundarias del sistema educativo. En primer año ustedes se acercan a una escuela secundaria a entrevistar a docentes, directivos y alumnos. En segundo año observan clases y en tercer y cuarto año dan clases, dictan clases en escuelas secundarias. Este año, por la situación de virtualidad que va a seguir todo el año, por más que los chicos vuelvan a la escuela secundaria, va a ser difícil la movilidad y seguramente nosotros vamos a seguir en virtualidad. Lo que hacemos es alguna charla o alguna entrevista con directivos por esta misma modalidad de videollamada, ¿sí? Es decir, invitamos a algún directivo o algún docente a conversar con nosotros sobre cómo gestionan sus instituciones, de qué manera estas políticas macroestructurales que nosotros vamos a ir abordando durante todo el año se materializan en una institución concreta y se resuelven y matizan de una determinada forma, ¿sí? Así que eso lo vamos a ir trabajando de esta manera, pero eso de la charla con directivos, etcétera, va a ser hacia fin de año, ¿sí? Más octubre, por ahí, más o menos para esa fecha, cuando nosotros ya tengamos hecho todo un recorrido. ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, gente, entonces dejamos por ahora. Ya les deseo que tengan un buen fin de semana, que tengan un buen recorrido. Ya les subo los trabajos y quedo a disposición por cualquier consulta que me quieran hacer. ¿De acuerdo? Traten de no escribirme por el chat del instituto porque a veces tengo que entrar para responder, a veces el mensaje después queda muy al final y no lo encuentro. Es difícil responder desde el chat de la plataforma del instituto, así que mándenme un correo directamente. El mail que más uso es el Yahoo, abadiasilvina@yahoo.com.ar, y si no, abadiasilvina@gmail.com. Cualquiera de esos dos mails me pueden mandar cualquier duda que tengan. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, gente, suerte, que tengan buen fin de semana y cuídense.